Vamos a empezar con David Cabo, de Pro Bono Público. Es una iniciativa que los que no os conozcáis os va a sorprender, os lo va a explicar mejor, pero son una asociación sin ánimo de lucro de gente interesada en que todos los datos y toda la información que tenemos sobre nuestros políticos, sobre nuestra política, sobre en qué se gasta nuestro dinero, sea accesible para todos. Y os dejo con David. Muchísimas gracias. Gracias, David. Un placer. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Mi nombre es David Cabo y la charla se llama Hacking Ético. Básicamente os voy a explicar las iniciativas que hacemos a favor de la transparencia y la participación en las administraciones. Lo de hacking ético nos lo pusieron en una conferencia en San Sebastián y se ha quedado. Básicamente lo de hacking viene porque buscamos nuevas utilidades y nuevas formas de aprovechar los recursos que ya están ahí, muchas veces infrautilizados. Y lo de ético es porque somos los buenos, realmente. Como contaba José Antonio, vengo en nombre de Pro Bono Público. Es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación de ciudadanos. Inicialmente teníamos un perfil bastante técnico de programadores, diseñadores, con ciertas inquietudes de transparencia y de apertura, básicamente, de las administraciones. Hemos ido creciendo, tenemos también periodistas. Básicamente, cualquiera cabe aquí. Es una iniciativa ciudadana transversal. Y el objetivo es mejorar, en cierto modo, es mejorar la calidad de nuestra democracia, de nuestra vida en sociedad, y creemos que la tecnología tiene mucho potencial para hacer este tipo de cosas. Como primer paso, como paso más importante ahora mismo, creemos que la apertura de información, lo que se ha llamado movimiento Open Data, datos abiertos, creemos que tiene mucho potencial para generar riqueza, riqueza económica, también cultural y sobre todo en la vida en sociedad. El movimiento de Open Data se remonta tiene bastantes años, aunque recientemente ha cobrado mucha popularidad por iniciativas de Obama y Cameron. En realidad esto se remonta a los años 80, 90, donde ya en Estados Unidos la gente empezó a presionar para publicar información inicialmente bursátil, y actualmente tenéis, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, tenéis organizaciones muy potentes que se dedican a hacer el seguimiento de toda la actividad política, de todo el dinero que se destina a lobby, dinero de subvenciones, gastos de políticos, y os invito a visitar todas esas iniciativas. Y nosotros desde aquí, básicamente, a pequeña escala de momento, intentamos reproducir cosas que han hecho allí, cosas que facilitan la participación. La primera iniciativa, Pro Bono Público se fundó el año pasado, en el 2010, y la primera iniciativa que hicimos fue la Bredatos 2010, que repetimos también en mayo. Básicamente de lo que se trata es de un concurso de programación al que todo el mundo está invitado a participar, que el objetivo es desarrollar aplicaciones que den utilidad a los datos públicos, datos que muchas veces están olvidados o están en un cajón porque la administración los recoge, les da una utilidad, pero esos datos tienen muchas más utilidades si los juntamos con otros datos o si los hacemos más visibles. Creemos que es la mejor forma de mostrarle a la administración que, al ser un ente tan grande y complejo y difícil de mover, tiene muchísima inercia. Creemos que es la mejor forma de mostrar la utilidad de todo esto y de generar una cierta demanda social, porque si explicas que es Open Data, datos abiertos, la gente realmente no sabe de qué le estás hablando, ¿no? Es como, ¿qué me estás contando? Y el resultado de este año vinieron como unas 150 personas en equipos de 4 personas. Se terminaron unas 38 aplicaciones para web y móvil, y yo suelo clasificar los resultados en 3 grandes grupos. Hay un conjunto de iniciativas, digamos, simpáticas, que a todo el mundo les parece muy bien, como por ejemplo localizar las paradas de autobús, ver cuánto tarda, ver dónde están las farmacias, o una serie de aplicaciones que os voy a enseñar ahora. Luego también hay mucha visualización de datos que en crudo son muy difíciles de entender y que al ponerlos de forma gráfica permiten un análisis mejor. Y luego también hay un conjunto de iniciativas de transparencia política, las iniciativas antipáticas, digamos, y que son las más difíciles de hacer muchas veces porque es difícil conseguir la información. Muchas de estas aplicaciones son simplemente semillas, son pruebas de concepto que al cabo de un mes o dos la gente deja de actualizar, con lo cual no os sorprendáis si ahora vais y veis que muchas no funcionan. O sea, la idea es mostrar un poco el potencial y probar muchas, un poco el dicho inglés este de que florezcan 1000 flores y alguna durará, ¿no? Y en eso estamos.
Ya entrando brevemente, os voy a mostrar algunas de las cosas que salieron de esta Abredatos. Esta salió, por ejemplo, el año pasado. Utilizaba la información que había publicado el Ayuntamiento de Zaragoza para decirte dónde estaban las farmacias, las paradas de bicis, cuánto tardaba el autobús en llegar a la parada más cercana. Todo este tipo de información en el móvil, le dabas a un botón y te mostraba toda la información. Esta es de este año, Aparca, te decía cuál era el parking más cercano y cómo llegar. Además, el Ayuntamiento de Alicante decía cuántas plazas libres había en cada parking, con lo cual antes de llegar ya sabías si tenías sitio. Abrelibros se conectaba a la red de bibliotecas públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y te avisaba, por ejemplo, cuando un libro estaba disponible o te permitía comprobar cuál era la biblioteca más cercana que tenía el libro que buscabas. Open Playa era un inventario de las playas de España y te decía además el tiempo y si había una cámara te mostraba el estado actual. Por ejemplo, esta información está en la web del Ministerio de Medio Ambiente, pero tienes que ir a través de una serie de formularios, tienes que saber qué playa buscas. En cambio, si sacas toda la información, utilizas la geolocalización del móvil, pues te puede decir fácilmente cuál es la playa más cercana y cómo llegar y ese tipo de cosas. Esta era más una visualización de la calidad del aire de Madrid. Y esta fue, por ejemplo, fue el ganador del concurso este año. El Disparate lo que hacía era coger las estadísticas de importación y exportación de armas que salen en el Ministerio de Industria, creo que es, aunque no con mucho detalle, y lo que hacían era, por comunidad autónoma, decir a dónde se habían exportado material bélico, que puede ser desde armas directamente a munición, ese tipo de cosas. También te decía cuál de esos países a los que se habían exportado armas estaban en un conflicto bélico. Y a veces te sorprendes de ver, bueno, muchas veces no sabes que en tu comunidad hay industria armamentística. Ya entrando en la parte política, esta es un poco la semilla, bueno, esta es la semilla de Pro Bono Público. Esto lo hicieron los chicos vascos a finales del 2009, en un fin de semana. Lo que hacían era sacar toda la información del Parlamento vasco, que era difícil de ver y era difícil de navegar la web, y lo pusieron en un formato más cómodo, donde era mucho más fácil buscar la información y hacer el seguimiento de los políticos. A raíz de esto, decidieron montar Pro Bono Público para fomentar más iniciativas de este tipo. Esta es una aplicación del año pasado de Abredatos. Lo que hace es sacar información de contratación del Estado.es, donde se publican las licitaciones del Estado, algunas, porque es un tema muy complejo. La información está muy fragmentada, pero cogían esa información y la mostraban en un mapa, de forma que podías ver qué licitaciones se habían realizado cerca de tu comunidad y cosas así. Brevemente, también, por ejemplo, Pópulo lo que hacía era permitir votar a las iniciativas que se estaban discutiendo en el Parlamento. Trabajan para ti, esa la hice yo el año pasado. Lo que hacía era mostrar la evolución de las declaraciones de bienes de los altos cargos de la Junta de Andalucía, que llevaban bastantes años publicando ese tipo de información. Los presus, era una visualización de los presupuestos municipales. Hay poco lo que veis es el nivel de detalle que puedes conseguir ahora mismo fácilmente de los municipios. Es muy difícil bajar al siguiente nivel de detalle, como os explicaré ahora con un poco más de detalle. ¿Y dónde van mis impuestos? Es una aplicación que yo realicé a finales del año pasado, en diciembre más o menos. No lo hice en el fin de semana de la Abredatos, pero van muy en la misma línea. Y se trata de mostrar de forma gráfica y fácil de entender, espero, dónde va el dinero, dónde van y por dinero me refiero a los presupuestos generales del Estado, que cada año deciden en qué grandes segmentos a dónde se van a dirigir los recursos del Estado. Y el motivo de todo esto es ayudar a entender a la gente las noticias y ayudar a entender qué está pasando, porque es muy difícil realmente apreciar lo que está pasando si no comprendes el contexto de todo esto. Y Oscar Wilde decía que un cínico conoce el coste de todo y el valor de nada. Y yo creo que muchas veces nosotros somos muy cínicos porque el coste de los impuestos es evidente, lo vemos todos los meses en nuestra nómina o cada vez que compramos algo, pero el beneficio muchas veces no se nos explica. O sea, el beneficio que es toda la infraestructura, todo el coste social, es un beneficio necesario e importante y a veces la Administración no se molesta en explicarnos estas cosas. Como os decía, lo importante es el contexto, porque todos los años el debate de la ley de presupuestos es un tema es fundamental en el funcionamiento de la Administración. Sale en los periódicos, pero es imposible, yo creo, al menos para una persona normal como yo, entender
realmente las noticias. ¿Cuántos son 6.000 millones? O cuando te dicen que el gasto en el paro ha bajado este año, si no sabes la serie histórica de los últimos 5 años, no te das cuenta de que en realidad se ha duplicado desde hace 5 años. Este tipo de información, si no tienes el contexto, es muy fácil que te manipulen, o que te manipulen consciente o inconscientemente. Y cada periódico tenderá a redactar el titular de la forma que más le convenga. Entonces, los datos que utilicé fueron los presupuestos generales del Estado, que están muy detallados, son miles de ficheros con muchísimo detalle, pero es complejo. O sea, cuando llegas al principio no sabes realmente por dónde empezar. Todo es código abierto y siempre insisto en que este es el presupuesto. En realidad, esto es solo lo que el Gobierno cree que va a pasar el año siguiente. Luego, lo interesante sería también ver el gasto efectivo, el gasto real al final del año. Esa información es mucho más difícil. Bueno, de hecho, no se puede conseguir hasta donde yo sé. O se puede conseguir solo a un nivel muy alto. Entonces, de momento empezamos con los presupuestos. Os podéis bajar los presupuestos generales del Estado, son miles de ficheros HTML, con esos nombres crípticos tienen un sentido, una vez que pasas unas horas buceando en ellos, y cada uno de esos ficheros contiene mucha información sobre, por ejemplo, en este caso, el Instituto de la Mujer, el presupuesto, qué porcentaje se dedica a sueldos, qué porcentaje se dedica a gasto común, transferencias, ese tipo de cosas. Cuando cogemos toda esta información, la juntamos, la estructuramos un poco y la visualizamos, el resultado final es esto. Si vais a la página web, esto no es una imagen estática, sino que podéis entrar y ver con más detalle cada una de estas burbujas. En este caso podéis ver, por ejemplo, el gasto total, son 360.000 millones, esa vez del billón inglés. Porque, bueno, y se me ha olvidado comentarlo antes, todo esto es una iniciativa que se hizo en Inglaterra primero, Where Does My Money Go? Lo hizo una ONG que se llama Open Knowledge Foundation. Entonces yo me puse en contacto con ellos, todo el código es abierto y lo que hicimos fue coger la visualización y adaptarla para que utilizara los datos españoles. Y bueno, entonces como os decía, la gran burbuja, el 160.000 millones es gasto social, ahí es donde va vuestro dinero, casi prácticamente la mitad del dinero se dedica a gasto social, de lo cual 109.000 millones son, por ejemplo, pensiones contributivas, luego si vierais la siguiente gran burbuja es el paro y, por ejemplo, la gran burbuja morada en gran parte es el pago de la deuda y los intereses. Pero os invito a que vayáis a la página web y entréis en más detalle en estas burbujas. Lo importante no es solo ver lo que pasa en un año concreto, sino también cómo ha ido evolucionando. Si recordáis, había una noticia antes sobre el recorte del gasto en infraestructuras, que no es, realmente si recortan 6.000 millones es como, no tengo ni idea de lo que significa, porque no sé cuánto se está gastando ni cuánto es el presupuesto en total. Pues si venís aquí y entráis en la sección económica, podéis ver como en el 2010 eran 11.000 millones y en el 2011 eran unos 6.000 más o menos. Y hay hay un control, podéis avanzar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y podéis ver la evolución del presupuesto en los últimos años y ver cómo algunas burbujas han explotado a costa de la crisis. Y cuando esto se lanzó en enero, más o menos, el primer comentario fue: no se gasta nada en sanidad o no se gasta nada en educación. Esto es lo primero que os chocará, porque todo el gasto parece que es pensiones y desempleo. En realidad lo que pasa es que hay transferencias que están transferidas, como posiblemente sabéis, y sanidad y educación son las más importantes porque son las que más nos llaman la atención. Por lo tanto, el Estado lo que hace es transferir dinero a las autonomías para que ellos gestionen ese dinero y den los servicios a los ciudadanos. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es bajar al siguiente nivel de detalle y mostrar esta información para las comunidades autónomas. Pero es muy difícil ahora mismo conseguir esta información de forma consistente. Cada autonomía publica los datos en PDFs en sus páginas web, muchas veces, casi siempre la información está ahí. El problema es que cada formato es distinto, los PDFs no son fáciles de procesar, con lo cual es mucho trabajo. Y si bien lo quiero hacer en algún momento, pues bueno, pues uno nunca encuentra el tiempo para hacer estas cosas. Y de todas formas, la solución correcta es que esta información se publique pues usando formatos estándares y formatos abiertos. La única información que hay a nivel autonómica consistente está en el Ministerio de Economía. Son unos resúmenes de muy alto nivel, que es lo que utilicé este año en el Abredatos. Esto se hizo como en un día y medio para poder comparar grandes magnitudes. Pero este es el único nivel de detalle que hay ahora mismo de forma estandarizada. Justo después de publicar la información, Navarra se puso en contacto conmigo porque el Gobierno de Navarra, porque querían hacer lo mismo. Entonces me pasaron los datos y yo les preparé esto como una prueba de concepto. Y aquí sí que veis, por ejemplo, que el gran gasto es salud y educación.
Y bueno, la idea era publicar esto, pero luego por ciertos temas internos decidieron no publicar la información, con lo cual esto se quedó simplemente en una prueba de concepto. Haciendo un resumen de todo lo que ha pasado en los últimos 12 meses, más o menos, ha habido partes muy buenas. Cuando empezamos hace 2 años en todo esto, nadie sabía muy bien de qué estábamos hablando. Ahora es un tema que está mucho más en boga. El informe de la Fundación Telefónica hablaba de la explosión del Open Data en el 2010. Se han creado muchos portales autonómicos y municipales. También hay una parte mala, que es que muchos de estos portales, hay algunos muy buenos, pero hay algunos que están completamente vacíos. Y me recuerda a mí mucho a la explosión de aeropuertos en España, donde cada ciudad de segunda quería tener un aeropuerto. Y ha habido muchas ciudades o comunidades que han abierto portales de transparencia para colgarse un poco la medalla y luego no se han preocupado de poner datos útiles. Hay algunas que donde tienen 4 datos, literalmente. Y bueno, entonces simplemente decir que no es oro todo lo que reluce y que no os creáis un poco todo lo que se dice. Hay avances y de hecho ayer se anunció en beta el portal de datos abiertos de España, al que le queda todavía cierto camino por recorrer, pero bueno, estamos avanzando. Y en realidad, por poneros un ejemplo de lo malo, de las cosas malas que pasan, hace como 1 mes y medio, 2 meses creo, se publicaron por primera vez las declaraciones de bienes de diputados y senadores. Pero en un ejemplo de lo que no se debe hacer, se publicaron como hojas escaneadas en PDF. Y muchas veces mal escaneadas, borrosas. Esta información no se puede utilizar, porque tienes que saber lo que buscas, tienes cientos de ficheros, esto no sirve. Parece que lo han hecho intencionalmente para entorpecer la reutilización. Entonces, esto no se puede sacar automáticamente, no hay programas que entiendan, es muy difícil, son formularios complejos y muchas veces borrosos. Lo que hicimos fue lanzar una iniciativa que se llamaba Adopta un diputado y Adopta un senador en Twitter, donde rápidamente pusimos una hoja en Google Docs con todos los nombres de los diputados y que la gente podía venir, poner su nombre al lado de uno de ellos y transcribir a mano toda la información. Básicamente es la única forma de hacer esto. Esto cogimos la idea un poco de Inglaterra, donde ha habido iniciativas similares para ver, por ejemplo, los recibos de dietas de los diputados. Y el resultado, aunque bueno, ahí no lo vais a ver muy bien, pero bueno, una vez que tienes toda la información en un Excel o en una hoja de cálculo, puedes hacer visualizaciones, como en este caso la información ha hecho varias series de ilustraciones. Y también se podría investigar y ese trabajo todavía está por hacer. Y por último, ya para cerrar, un poco para explicar lo que yo creo que es el papel de la sociedad civil en todo esto, Walter Lippmann, que es un poco el gran héroe o uno de los grandes pilares del periodismo y de la opinión pública, decía que no puedes ser libre si no sabes cuándo te están mintiendo. Por eso es muy importante que la sociedad sea capaz de verificar la información que le están dando y de analizarla y de formarse su propia opinión. Una parte muy importante en todo esto es tener una ley de acceso a la información. No sé si sabéis, está prometida en España desde hace 8 años. España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene esta ley. Hace 3 días Brasil lo publicó. Hay 90 países en el mundo que tienen esta ley menos nosotros. Aunque de nuevo ahora en la campaña se ha vuelto a prometer, veremos si esta vez es verdad. Y es importante que exista esta ley porque si no la Administración solo publicará los datos abiertos que le interesan. Tú ahora mismo no puedes exigir a la Administración que publique información. O la puedes pedir, te pueden contestar o no. Por lo tanto, es muy importante que exista esta ley. Y, como decía, el papel de la sociedad civil debe ser cuestionar, en cierto modo, los datos y la información que le llega. Pero tampoco podemos caer en el triunfalismo o en la ingenuidad de creer que con esto basta. Dana Boyd dice que transparency is not enough. La transparencia no es suficiente. Esto no es una solución mágica donde de repente se publican los datos de gasto y de repente no hay corrupción y todo el mundo sabe lo que está pasando. No, para nada. Los datos son muy importantes, pero más importante aún es el análisis. Y en este análisis debe hacerse de forma conjunta entre la sociedad y los medios. Los medios tienen ciertos intereses, ciertos prejuicios, no podemos depender de ellos plenamente. O sea, la sociedad debe ser mucho más activa y, como decía Lippmann también, la opinión pública debe estar organizada para la prensa y no por la prensa. Y ya, esta es mi última transparencia. Clay Shirky, que vino hace poco al ciclo de debates de la Fundación Telefónica, ponía de ejemplo, hablando del excedente cognitivo que existe en la sociedad, los 200.000 millones de horas que gastan los americanos en ver la tele todos los años, es el gran recuadro, y ahí abajo a la derecha veréis en pequeñito 100 millones de horas que hicieron falta para crear la Wikipedia. Estas estadísticas de hace un par de años. Si somos capaces de utilizar parte de este excedente cognitivo en aplicaciones o en utilidades para el bien común, para el pro común,
pues yo creo que nos irá mucho mejor a todos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, que seguro que hay muchísimas, especiales o Twitter. Hola, perdón. Buenos días. Tengo una pregunta. A la hora de extraer todos esos datos, ¿utilizáis algún tipo de herramienta o hay gente que, o sea, te quiero decir, porque hoy en día, por ejemplo, a la hora de buscar información en las redes sociales hay muchas herramientas, ¿no?, que captan toda la información de las web más relevantes, de las redes sociales más relevantes, las vuelcan y luego además hacen estadísticas, ¿no? Y mi pregunta es si tenéis gente que se dedica a buscar esa información y luego la pica, digamos, en vuestra página web o bien... Sí, bueno, no tenemos gente en el sentido que nosotros somos esa gente, pero en un escenario ideal lo que pedimos es que la información se publique en un formato reutilizable directamente. Muchas veces esta información está en una hoja de cálculo interna de la administración. Lo que queremos es que se publique en un formato abierto donde ya puedas coger esa información y utilizarla. En la práctica lo que pasa ahora mismo es que esta información está muchas veces o en PDFs o en el BOE en un formato muy difícil de utilizar o en una web. Entonces tienes que usar ciertas herramientas o programas, desarrollar herramientas para sacar esta información, donde pierdes muchísimo tiempo. De hecho, en el AbreDatos, básicamente, yo creo que un 50 o un 60% del tiempo del fin de semana se gasta en sacar la información. Siempre hay una o dos personas que se dedican a sudar la gota gorda, yendo a páginas web, recorriendo todas las páginas y extrayendo toda esta información. Y de eso se trata. El movimiento Open Data lo que pide es que esa información se publique directamente en un formato reutilizable, para no tener que perder el tiempo reconstruyendo lo que ya existe. Gracias. Buenos días, gracias David por tu charla, que ha sido muy interesante. Nos decías antes que la mayoría de estas aplicaciones, de estos proyectos, no habían tenido una duración en el tiempo importante, que se habían ido diluyendo porque exigen tiempo, esfuerzo. ¿Cuál crees que es el modelo de sostenibilidad? No hablo tanto de un modelo de negocio, sino un modelo de sostenibilidad. ¿Es contar con las sinergias del sector público, con el apoyo del sector público a la hora de mantenerlo? ¿Crees que hay algún otro tipo de modelo de sostenibilidad en ese sentido? Gracias. Es un tema muy complejo, porque realmente yo creo que estamos todos aquí un poco explorando el territorio y viendo qué se puede hacer. No sé hasta qué punto la administración debe... Bueno, la administración puede colaborar y fomentar este tipo de iniciativas. Algunas de estas iniciativas yo creo que habrá modelos de negocio que puedan hacerse sostenibles. Por ejemplo, la aplicación de Zaragoza es una aplicación para iPhone, está disponible gratuita. Ellos, su idea era, por ejemplo, intentar hacerlo para todas las ciudades de España. No lo pueden hacer porque como cada ciudad tiene un poco el formato distinto, no está la información y no les sale rentable hacer lo mismo para 50 ciudades. Pero si ellos pudieran hacerlo para 50 ciudades y empezar a cobrar un poco por esa aplicación, eso es una opción. De todas formas, lo que se está viendo en otros países que tienen un tejido social mucho más rico, como Estados Unidos, tienen una tradición, o Inglaterra, donde hay una tradición de fundaciones. Existen fundaciones que buscan el bien público, digamos, que son capaces de mantener esto en movimiento, ¿no? Entonces la Sunlight Foundation o la Open Knowledge Foundation pues se alimentan de fondos de filantropía, que aquí en España muchas veces es difícil de conseguir. No se sabe muy bien hacia dónde va todo esto, ¿no? Pero yo creo que algo saldrá de todo esto. Hola, soy Antonio Maestre de PR Noticias. Quería preguntar, ¿existe un compromiso, por lo menos de todos los políticos, de publicar promulgar la ley de acceso a la información? Pero parece que se queda siempre en un compromiso y previsiblemente cuando se haga será mal y escasa. ¿Cuáles son las características mínimamente exigibles para que la ley de acceso a la información sea eficiente? Sí, para todos estos temas yo os recomiendo, hay una asociación que se dedica específicamente a estos temas que se llama Accesinfo, que está luchando desde hace como 10 años y está basada aquí en Madrid, está basada en La Latina. Lleva luchando 10 años para que se apruebe esta ley. Como tú bien dices, esto ha sido un compromiso político desde el 2004, está en los programas electorales del PSOE. Justo antes del verano se publicó el anteproyecto finalmente, como diciendo ahora sí, pero a la vez el mismo día anunciaron que adelantaban las elecciones, con lo cual no da tiempo a tramitarla. Y
ahora en la campaña, tanto el PP como el PSOE han dicho esta vez sí, lo primero que vamos a hacer, el que en cuanto gane, lo apruebo. Rajoy dijo que los primeros 100 días lo iban a hacer. Vamos a ver. Sobre las características más importantes de la ley, Access Info define como 10 principios fundamentales, no me acuerdo de todos, pero básicamente lo importante es que cubra toda la administración del Estado, todos los poderes, que permita el acceso a bases de datos, pues no se trata solo de que te den un documento, sino de decir, si tienes una base de datos con toda la información recogida, yo quiero que me des esa base de datos. Os recuerdo que estos datos los hemos pagado nosotros, esta información es pública, salvo, y hay gente que a veces tiene miedo cuando oye todas estas historias. No se trata de que puedan obtener tu información personal, o sea, por supuesto hay unos contrapesos de seguridad nacional, defensa, interés público y protección de datos. O sea, no se trata de que se apruebe esta ley y de repente todo el mundo sepa lo que ganas o ese tipo de cosas. Pero la información debe ser pública por defecto. También es importante que haya un organismo árbitro en caso de que te niegue la información, que es un mecanismo que existe en otros países, donde si el organismo te dice que no, tú puedes recurrir a un comisario de información o a una agencia independiente. En las leyes que han publicado en los borradores, tanto del PP como del PSOE, esta parte estaba bastante mal, porque al final el árbitro final era el gobierno, con lo cual es como si no te contestan, que es lo que pasa ahora, tú protestas y es el gobierno y tampoco te contesta, no hemos avanzado mucho. Pero para el tema legal, o sea, yo os invito a visitar la web de Access Info porque se dedican específicamente a este tema, lo tenéis además muy cerca, ya digo, porque España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene esta ley, con lo cual han venido a España para presionar directamente y en su web tenéis muchísima más información de estos temas. Hola, David. Mira, la administración, como tú bien sabrás, puede generar millones de datos y tal. Si tuvieras que priorizar sobre las urgencias los datos más urgentes para ser publicados. Bueno, es que yo creo que eso ya depende mucho del interés personal. O sea, y de hecho no se trata tanto de lo que yo... O sea, yo tengo, por ejemplo, un interés muy definido por el tema económico de gasto y de cómo se gestiona el dinero. Pero eso es un poco mi interés, por eso hice lo de los presupuestos. Pero yo puedo entender que haya gente que esté mucho más interesada en tema de sanidad o de educación. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos yo querría usar la ley de acceso a la información para pedir, por ejemplo, el informe de la escuela de mi hijo, el informe del inspector, por ejemplo, ¿no? Este tipo de información. Entonces, no se trata, un poco mi sueño es un poco que la ley de acceso a la información permita ampliar o que active a la sociedad y que todo el mundo pueda de forma fácil hacer una petición y obtener la información que le interesa. Pero igual, desde tu experiencia, en otros países, ¿cuál es la información que más consumen? Hombre, yo creo que el dinero es un poco donde todo el mundo enseguida dice, un poco también por escepticismo y cinismo, que todos estamos pensando lo peor y que todo el mundo quiere saber dónde va el dinero, ¿no? Y aquí pasa un poco como... Yo creo que precisamente la falta de transparencia te genera te imaginas lo peor, ¿no? Y si yo creo que somos todos bastante adultos, o deberíamos serlo, también queda trabajo por hacer por parte de la sociedad muchas veces. Debemos ser suficientemente adultos como para tener una discusión donde se muestren realmente los datos de en qué se gasta el dinero, ¿no? Y no caer en debates un poco estériles de si al diputado tiene un teléfono o no tiene un teléfono, quién le pague la DSL, ¿no? Que son un poco pequeñas minucias, pero que se exageran cuando en realidad el gran tema debe ser, pues, qué sé yo, en qué se dedica el dinero de la infraestructura, ¿no? O sea, cada aeropuerto de estos que se han realizado son cientos de millones, que es un tema mucho más importante que saber si el diputado tiene una tableta o no tiene una tableta, ¿no? Entonces, debemos trabajar, ya digo, desde la sociedad muchas veces también, no sé si nos manipula, no somos nosotros los que caemos un poco en el simplismo, en el populismo, de protestar por cosas pequeñas. Entonces debemos intentar tener un diálogo un poco más adulto y más maduro en estas cosas. Y el dinero es al final lo que nos toca bastante a todos. Muchísimas gracias. En cualquier caso tenéis aquí la dirección de Twitter de David para cualquier otra pregunta. La página web os recomiendo visitar. Bueno, la página web es un poco desastre, pero gracias.